Bienvenidos a Desenmascarando, podcast semanal que intenta desenmascarar la abundante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. El día de hoy hablaremos sobre la libertad de expresión en México a través de dos temas. La Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación falla contra obispos y sacerdotes por pedir a los feligreses que mediten su voto. Y el término discurso de odio como pretexto para la censura. Para analizar estos temas nos acompañan Brian Alvariño, redactor de A La Derecha Diario, y Guillermo Torres Quirós, director de Hazte Sentir. Como primer tema tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra obispos y sacerdotes. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló el 18 de noviembre contra los ministros católicos porque alentaron a meditar bien el voto, rezar para pedir luz a Dios y no votar por promotores del aborto y la ideología de género en las elecciones del 6 de junio de este año en México. Los sentenciados son el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguilar Retes, el arzobispo emérito de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el obispo de Cancún Chetumal, Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, y los sacerdotes Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México, y Ángel Espinosa de los Monteros. Tras la sentencia, la Secretaría de Gobernación del gobierno de López Obrador tendrá que definir la sanción, que podrá ir desde una simple amonestación hasta una multa de 3 millones de pesos. La magistrada Gabriela Villafuerte Coelho criticó que uno de los sentenciados atentó a los fieles católicos a que rezaran y pidieran a Dios que los iluminara al momento de votar, citando: "Los votos no son cosas celestiales ni espirituales, se trata de generar votos con conocimiento y con información". Pedimos a Guillermo Torres responder a la magistrada y al tribunal. En relación a la resolución que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del cardenal arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, el cardenal arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, así como contra los sacerdotes Mario Ángel Flores Ramos, el rector de la Universidad Pontificia de México, y del padre Ángel Espinosa de los Monteros, vale la pena hacer 3 señalamientos. Primero, podríamos decir que se hubo una extralimitación y un mal entendimiento de lo que es la libertad religiosa. Recordemos que el artículo 24 de la Constitución mexicana habla con claridad de que en México se permite la libertad religiosa. Y se extralimitan porque es una facultad de la Secretaría de Gobernación, pero también hay que decirlo que las declaraciones realizadas por estos pastores de la Iglesia Católica en ningún momento hicieron un señalamiento duro y directo contra algún candidato o algún partido de forma particular, sino que fueron comentarios sobre la realidad, sobre la situación que se vive hoy en día en nuestro país. Por lo tanto, podríamos expresar con mucha claridad que hay un discurso de odio, principalmente por parte de la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho, que se extralimitó en sus comentarios, en los que podríamos incluso mencionar que ataca de forma directa al elector y al católico, porque considera en su juicio que el católico única y exclusivamente va a emitir su voluntad acerca de lo que le diga un comentario indirecto. Esto es pensar que el elector y que el católico no tiene la capacidad de raciocinio. Por eso, obviamente, ahí hay un discurso de odio y una extralimitación de funciones. También hay 2 elementos importantes a considerar por parte de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los procesos electorales. Primero, querer poner un bozal a los ministros de culto. Y hay otros actores en la sociedad que también hacen críticas y están en derecho en hacer críticas. El artículo 6 de nuestra Constitución nos permite la libertad de expresión. En ningún momento estos ministros de culto hicieron algo indebido. Emitieron una opinión, hay que decirlo, lo hicieron de forma inteligente y respetuosa. Aquí es cuando tendremos que preguntarnos, ¿qué pasa contra los discursos de odio que han realizado legisladores y funcionarios contra los que profesan cualquier tipo de religión en nuestro país y que incluso tratan de hacer juicios de forma inquisitoria y siendo totalmente contradictoria a la propia dinámica que se tiene pues sobre lo que sería el libre ejercicio al momento de votar? Por último, también es importante señalar que
esta resolución que tendrá que resolver la Secretaría de Gobernación es una, pues digamos así, un jalón de orejas a quien simple y sencillamente emite una opinión. Pero parece que es una moda que está en varias partes del mundo, tratar de poner un estilo de ley bozal a los pastores, a los ministros, olvidándose que los ministros, claro que tienen un derecho, no solamente porque lo marca la Constitución, sino porque, y además porque la libertad de expresión está también marcada en nuestra Carta Magna, sino simple y sencillamente porque es su responsabilidad como pastores emitir la realidad, lo que se está viviendo, hacer juicios de lo que se vive. Cada persona va a determinar qué realizar, pero es increíble que se quiera hacer una serie de interpretaciones indebidas por parte de la autoridad electoral, tomando el discurso de odio y haciendo una total eh, pues aseveración acerca de que el proceso electoral está limitado por parte de los electores. En todos los partidos políticos hoy en día en México hay promotores de la ideología de género y promotores del aborto. Hoy en día hay candidatos de todos los partidos que pueden estar a favor o en contra de temas polémicos, pero el tomar una resolución contra los ministros totalmente, pues hay que decir, se extralimita en la lógica de la libertad. Muchas gracias, Guillermo. Como segundo tema tenemos la cancelación por supuesto discurso de odio. La diputada independiente del estado de Querétaro, Elsa Méndez, hizo la siguiente declaración. La sociedad contrasexual avanza para exterminar el matrimonio heterosexual y la familia que conocemos hasta ahora. Ante ello, el activista LGBT Walter Mercado hizo la siguiente declaración en TV de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿No? Recordar que estos discursos discriminadores te matan por dentro, te matan tu autoestima, te van matando por dentro y no necesariamente hay un golpe. Entonces, bueno, pues el juez con los protocolos que existen a nivel penal en Querétaro dijo no hay golpe, no hay acción, no hay reacción, no hay delito que perseguir y sobreselló el caso. Obviamente, el viernes pasado, pues nosotros apelamos ese fallo del juez de primera instancia, porque la idea es pues discutir en la sociedad mexicana, queretana particularmente, pero este caso ya escaló a nivel nacional, dos derechos, ¿no? O sea, finalmente la diputada Elsa Méndez está diciendo que su derecho a la libertad de expresión no tiene límites. Y muchas de estas personas lo dicen. Y esto no es así, eso está en las leyes mexicanas. Claro que todos los derechos tienen límites, el caso de la libertad de expresión está limitado clarísimamente en las leyes por otro derecho, que es el derecho a la no discriminación. Y esta frontera que creo que no está clara en México, por lo menos en todas las instancias, es lo que se está debatiendo y pues vamos a llegar, si tenemos que llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues llegaremos. Esto es lo que generan los mensajes de odio, finalmente, y tú sabes que finalmente el odio mata. Lo que estamos nosotros poniendo aquí es tratar de poner un límite legal a estos mensajes de odio. Por su parte, el conductor de Noticieros Televisa, Genaro Lozano, escribió en el diario Reforma el 24 de agosto del 2021 diciendo lo siguiente: las denuncias contra la diputada han sido casi todas desechadas por tribunales en el estado, pero la Fiscalía Local mantiene abierta una, y las y los activistas intentarán que este caso llegue hasta la Suprema Corte para que sientan un precedente más sobre la libertad de expresión de servidores públicos y el discurso de odio. El caso no termina aquí y desde ahí podría abrirse un precedente más para construir un país en el que las personas legisladoras no lleven sus prejuicios al tribunal ni a las redes. Pedimos a Brian Albariño responder a la magistrada Genaro y a Walter. Bien, a petición de mis amigos de este sentir, voy a emitir las siguientes declaraciones y opiniones respecto a un tema muy específico y voy a dar una mayor amplitud contextual para que la gente comprenda a qué quiero referirme con esto. Y resulta que la diputada independiente por el estado de Querétaro, es decir, Elsa Méndez, realizó unas declaraciones que tienen que ver con biología básica, propiamente no descubierta por ella, sino por las mismas ciencias duras, con lo cual automáticamente como contrarrespuesta, el activista LGBT Walter Mercado realizó declaraciones en una TV, digamos, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde según sus propias palabras
Estos discursos emitidos apelando a ciencias tan básicas y no rudimentarias como seguramente él piensa, no directamente puede afectar o dejar moretones o, digamos, violencia física a alguien más, pero que sí matan el autoestima según lo que él declaró. Al hacer uso de la libertad de expresión, un derecho básico universal que a Occidente le tomó siglos en conquistar, vienen grupos que, endulcorados en nombre de la diversidad y abanderados con la liberación y obviamente defendiendo la libertad entre muchas comillas, expropian, o por lo menos eso es lo que tratan de hacer, a todos aquellos que no responden a sus postulados, todos aquellos que no obedecen su rebaño, todos aquellos que obviamente no deciden ser parte del club. Es decir, discurso de odio es una categoría política que se crea a partir de la necesidad de denostar a cualquier persona que no obedezca a la secta. Es decir, meter en una jaula, en una cárcel, estoy hablando en términos ilustrativos, a todas aquellas personas que no deciden adaptarse a todos y cada uno de los postulados que estos grupos dicen defender. O por lo menos eso es lo que tratan de hacer con su activismo. La diputada simplemente ha hecho ejercicio de una libertad que está consagrada en el derecho internacional y que hay países que han adherido en pactos internacionales para que estos derechos estén protegidos. Si uno pretende limitar la libertad de expresión, entonces simplemente no le llames libertad de expresión. Ya en su momento George Orwell, en su obra magistral de 1984, lo diría: mi libertad implica decir incluso lo que no quieres oír. O como diría el filósofo Voltaire en su época, o Voltaire como muchos lo conocen de esa forma, por la pronunciación del inglés y el español, pero no importa. Él siempre decía: quizás yo no esté de acuerdo con lo que piensas, pero moriría por tu derecho a que lo puedas afirmar o que lo puedas escribir. Existían tiempos pretéritos en donde instituciones dominantes catalogaban como delito de blasfemia cualquier expresión que obviamente apuntaba en contra de los principios incuestionables. Hoy eso se ha transmutado a una nueva categoría que no es blasfemia, pero sí es delito de odio. Es decir, para todas aquellas personas que simplemente desestimen o no quieran adherir a la dictadura de la corrección política. Esto ya se ha transmutado desafortunadamente en países como Estados Unidos incluso, donde muchos pensábamos que se trataba de un país donde había mucha libertad, pero por la tiranía de la corrección política propiamente, y vuelvo a renombrar, estas cosas o estas libertades se están comenzando a perder. Y mientras tengamos las libertades, hay que tener la valentía de decirlo. Es por eso que estoy grabando este video y quiero que reflexiones y que reflexionemos juntos, de modo que podamos entender ante qué tipos de peligros nuestra sociedad hoy en día se está enfrentando. Si no libramos la batalla hoy, no nos quejemos el día de mañana cuando ya hayan llevado todas nuestras libertades. Y la libertad de expresión es una de ellas. Muchas gracias, Brian. Agradecemos su atención y les encargamos le den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Hazte Sentir en Facebook e Instagram y Hazte Sentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de los medios de comunicación o políticos referentes a temas culturales como son vida, familia y libertades fundamentales, por favor coméntenlo. Estaremos atentos e intentaremos responder. ¡Hasta luego!